este encuentro, y quisiera retomar algunas de las cosas que a medida que sucedieron, que la organización nos iba proponiendo, ¿no?, fueron pasando, este encuentro nos propuso trabajar, ¿no? Alberto dijo al principio, estamos obligados a estudiar. Estudiar es un trabajo. ¿Qué quiero decir trabajo? Es el trabajo de poner en juego memorias y olvidos, y también el trabajo de deshacerse de todo conformismo, de sugerir unos enlazamientos, proponer unas tomas de distancia y hasta algunas desligazones. Trabajar es ponerse a trabajar y ponerse a volver pensable aquello que nos trabaja, lo que nos opera, lo que nos mueve, aun cuando no tengamos una facilidad para darle palabra. Máximo dijo, hay que hacer cosas juntos. A ver, cosas juntos, obvio. Pero ¿por qué será que esto tan obvio parece tan difícil? ¿No? Estamos todo el tiempo sabiendo que hay que hacer cosas juntos y todo el tiempo tenemos un obstáculo para juntarnos. No sé si logro ser clara. ¿Por qué? ¿Qué se jugará en el obstáculo para trabajar juntos cuando sabemos que no hay posibilidad, no solo de futuro en el sentido cronológico de un tiempo, sino de porvenir en el sentido de hacer presente un ausente, ¿no?, a menos que podamos desarrollar cuestiones que tienen que ver con la colaboración, con ciertas renuncias a protagonismos narcisistas, con cierta aceptación de que ninguno de nosotros lo podrá todo definitivamente de la mejor manera de una vez y para siempre. Yo iba juntando esto, digo, que está buenísimo este comienzo, ¿no? Y llegó Ana y dijo, bueno, henos aquí puestos a pensar. Dije, eso, perfecto. Ustedes disculpen que yo no voy a poder tomar todo lo que escuché, pero quiero tomar aquellos puntos donde hay sintonía con lo que escuché. Porque cuando Ana enuncia pensar, yo quise escucharlo donde me pareció que ella lo enunciaba. Es decir, pensar no es cualquier verbo. Pensar no es juntar unas ideas, unas palabras, unas frases, ¿no? La filosofía fue clara al respecto. Pensar es algo que uno lleva a cabo si y solo si se anima a enfrentarse con el cerco cognitivo del que somos prisioneros. Pensar es algo que uno hace si y solo si discute los paradigmas que nos resultan tan cobijantes y tan confortables y nos vuelven tan terriblemente, siniestramente conformistas. Miércoles me dije, nos invitan a pensar, buenísimo. E inmediatamente no pude sino relacionar la peor hipótesis que tengo para compartir con ustedes, o una expresión, una vertiente de la peor hipótesis. No, es una hipótesis que hago acompañada de un maestro del pensar. Es decir, un maestro no es necesariamente alguien que tenga presencia enfrente de nosotros y que recuerde nuestros nombres. Un maestro puede ser alguien que nunca pasó lista porque no estuvimos nunca en su lista, ¿no? Pero hay un maestro de la sociología clínica, se llama Eugene Enríquez, para mí es en la actualidad uno de los tipos más osados, capaz de sopapearnos todo confort, ¿no? Y Enríquez dice, ¿saben cuál es el problema de estos tiempos? Es que pensar nos aterra. Nos gustaría, sí, nos encantaría pensar, pero nos morimos de miedo, ¿no? Sí, nos morimos de miedo a poner en jaque los cercos cognitivos que nos entrampan, protestamos por ello, ¿no? Nos sentimos sus víctimas, nos quejamos de su prepotencia, pero después de todo aquí están tan tranquilizadores, tan fácilmente así sedantes, ¿no? Y Enríquez dice, este tiempo, si por suerte nos gustaría pensar, pero terriblemente nos aterra y estamos paralizados. Esto ya sería bastante serio, decir no estamos pensando. Es durísimo. Enríquez hace toda una estrategia que a mí me gusta recordar porque cuando uno lo va leyendo o escuchando, ¿no?, de pronto dice, bueno, a ver, les recuerdo lo que es pensar. Pensar es un modo subversivo de aprehender el mundo, ¿no? Y si no, no piensa. Uno dice, yo jamás pensé, habré pensado alguna vez así, digo, habré de verdad pensado, ¿no? Entonces Enríquez nos tranquiliza, bueno, dice, pensar no es algo que uno pueda exigirle al sujeto singular. Pero ¿saben qué? Se lo puede pedir a las ciencias humanas. Que salgan de sus capillas tranquilizadoras. Que se animen a hacer preguntas sin respuesta. No, y digo esto asociando también a algo que vertebró, acompañó
fue en paralelo en este encuentro, que es el tema de la investigación. Investigar es una cosa seria. Investigar implica hacerse hipótesis, y una hipótesis solo es una hipótesis si es a contramano. Quiero decir, si yo digo, a ver, si junto agua caliente y agua fría me da tibia, no es una hipótesis. Una hipótesis es aquello que tiene que subvertir el modo en que estoy decodificando el mundo para poder tener acceso a una comprensión distinta del mundo. Pensar pasa poco. Y aquí se nos invitaba a pensar. Más disenso que consenso, agregó Ana. Alivio, dije yo, porque para mí hay en la historia terribles hacedores de consenso. Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, siguen las firmas, dirían los chicos. No se trata del consenso que implica la renuncia a la diferencia. En educación se trata de garantizar la polifonía y de ver qué hacemos con todas las diferencias sin intentar borrarlas. Después vino la palabra derecho a la educación. Miércoles dije yo, esa es una excelente palabra, pero para nosotros es una bofetada. Yo no puedo decirle a un niño, a un chaval, dirían ustedes, que tiene derecho a la educación y convencerlo que su derecho a la educación es estar obligado a estar encerrado en ciertas instituciones sometido a la escalada de la insignificancia. Eso no es un derecho, no puede ser un derecho para un niño. Y ahí me empezaron algunos ruidos. Ya por ahí había algunos ruidos. Hubo dos. Un ruido fue, yo no sé si alguno de ustedes lo registró, pero hubo un niño que estuvo llorando durante un rato de la conferencia. Se escuchaba su llanto afuera, ¿no? Nosotros estábamos aquí, no era un llanto angustioso, era un reclamo, ¿no? Y yo dije, pero qué bárbaro, está presente. La educación trata de eso. ¿Cómo hacer de un llanto un mensaje? Un niño espera, cuando llora, encontrar el buen entendedor. Alguien que sepa o le adjudique un sentido a su llanto y responda. Que se presente ahí como garante de una posibilidad de respuesta. Un niño lloraba. Mientras un niño lloraba, yo discutía en mi cabeza. Ustedes no pueden imaginar lo mucho que he discutido con ustedes a lo largo de estos 2 días y medio, ¿no? Me gustaría encontrarme con cada uno de ustedes para decirle, yo hubiera, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿No? Y ahí discutí algunas cosas porque creo que la educación, y la pista me la dio Maite, ¿no? Maite dijo, no podemos hacer lo mismo si queremos cambiar las cosas. Y yo dije, no podemos cambiar las cosas adentro de ciertos parámetros o de ciertos sentidos que adjudicamos a ciertas palabras. No podemos desprendernos de las palabras, pero algunas palabras se nos han vuelto cárceles, ¿no? Entonces, a ver, ¿podemos cambiar si sostenemos el concepto de adaptación tal como se lo ha entendido? No, la educación no es adaptativa. No habría una cuestión, salvo la repetición, salvo la reproducción, que apuntara a lo adaptativo. Tampoco se trata de hacer inadaptados, pero se trata de no entrar. El otro día leyendo un psicoanalista inglés que me rompió la cabeza, Christophe Bolas, ¿no? Christophe Bolas dice que ahora aparecería una afección, como una patología nueva, ¿no? Los de los normóticos. Jamás había escuchado esa palabra. ¿Quiénes son los normóticos? Dicen, los que tienen una anormal preocupación por parecer normales. ¿Se entiende? ¿No? Es decir, por justamente no hacer ruido, no hacer olas, ser políticamente correctos, pedagógicamente correctos, sociológicamente correctos. ¿Se entiende? Y no se trata de ser tan correctos si uno quiere educar. Por lo menos para mí no podemos hacerlo. Entonces dije, a ver, tenemos un vocabulario, ¿no? Y ahí aparecen cosas que tienen que ver con mucho de lo que me identifico, y si ustedes me permiten también retomo y discuto de muchas de las cosas que se fueron diciendo después, ¿no? Sobre todo en esta mesa, sobre todo algunas cosas en particular de las que, perdón, la mesa anterior a la anterior, de Daniel y de Rafael, ¿no? Yo dije, mire, este congreso, y no podría ser de otro modo para mí, es el valor, para mí, el valor agregado del congreso. Pone en evidencia tensiones y contradicciones
a las que hay que darle el espacio y el tiempo para pensar. Es decir, la cierta osadía de una confianza entre nosotros, ¿no? Supónganse, si ustedes me dicen, ¿de qué se trata educar o ser educador social o pedagogo social? Y ya sé que hay ahí una galleta teórica, ¿no? Después, si quieren, discuto la noción de teoría. Pero, a ver, hay una tensión que es que nosotros no deberíamos esperar que algo cambie adentro de aquello que tiende a perpetuar lo mismo sin modificarlo, ¿no? Hay como una ilusión por momentos. Yo lamento carecer de la magia de conservarlas, ¿no? Hay una apuesta genérica. Y cuando digo genérica, quiero pedir disculpas. En todo genérico hay matices. No es como si uno dijera, a ver, todo gobierno es una porquería, todo ocupante del Estado es un ladrón. Y sí, pero ¿saben qué? Hay algunos ocupantes que no lo son y otros que sí merecerían irse a la cárcel, ¿no? Hace poco una autoridad lamentablemente muy importante de nuestro país dijo en la apertura de la sesión parlamentaria, bueno, tenemos el problema de los maestros, ¿no? Imagínense, piden cosas, tienen 4 meses de vacaciones, trabajan 4 horas por día y todavía encima piden más, ¿no? Digo, hay que pararse delante de una clase al día siguiente, después de que uno fue descalificado públicamente en nombre de un equivocado sentido común que hace de la opinología la reina. Pero no me quería ir por ahí. Quería decir, ¿a qué debemos aspirar? ¿A ser reconocidos por aquello que debemos desalojar? ¿Queremos entrar en algunas universidades condicionadas, como diría Derrida, cuando la universidad por principio debería ser sin condicionamientos? ¿Deberíamos esperar ahí a entrar en un cuadro de honor que deberíamos deshacer en pedacitos? ¿Deberíamos desear ser el mejor alumno de PISA en lugar de denunciar el nuevo orden internacional evaluador que opera de veredicto para las poblaciones con las que trabajamos? Digo, no va para mí. ¿Deberíamos seguir insistiendo en que la educación es el modo de garantizar la movilidad social ascendente o denunciar el carácter injusto de la reproducción de las clases sociales? Me parece que hay una diferencia, ¿no? Una gran diferencia en la posición que tengamos. No podemos hacer lo mismo si queremos cambiar las cosas. Y no podemos seguir usando las mismas palabras sin someterlas, por lo menos, a una consideración crítica, ¿no? Porque no es que las palabras en sí sean buenas o malas, pero se nos han pervertido. El gesto antropológico de evaluar, y cuando digo antropológico quiero decir casi indefectible, ¿no? Bueno, se nos ha vuelto una pesadilla. La idea de que toda conducta podría estar presa de un indicador y caer en un número que lo diría todo sobre el sujeto o sobre nosotros. Sabemos, o deberíamos saber, o deberíamos hacer saber, que en nuestros territorios, en nuestros oficios, ¿habrán notado la diferencia? Volveré sobre la misma. No digo profesiones, digo oficios. Ningún resultado va a decir todo acerca de lo trabajado. ¿O no les ha pasado de estar ahí, cara a cara, frente a frente, cuerpo a cuerpo, cabeza a cabeza, discutiendo con un pibe, ¿no? Para tratar de ver qué pasa con el vacío que lleva a que alguien quiera llenarlo de Paco, una y otra vez, día tras día, y no necesariamente el resultado será que el pibe deje de consumir mañana. Pero que no deje de consumir no significa que no hemos trabajado. No sé si logro ser clara con esto. Nuestros trabajos no se miden en ciertas categorías de resultados. Bien. Daniel dijo algunas cosas que me parecieron bien interesantes, ¿no? Porque me parece que instaló, me gustó escucharlo así. Ustedes disculpen el ejercicio de traducción a la que me obliga a usar la misma lengua y escuchar otras cosas, ¿no?
Él decía, tenía unos deseos, ¿no? Unos deseos muy compartibles para lo que ustedes llaman la profesión, y yo insisto en subrayar oficio. No porque reniegue del carácter profesional al que deben reivindicar o debemos reivindicar, solo que es una profesión que si deja de ser un oficio, murió. Acabamos de esterilizarla. En nuestra profesión ejercemos el oficio de educar. ¿Saben cómo se hace eso? Ustedes mejor que nadie. Día a día, caso a caso, vez por vez. Es un trabajo artesanal. Y si quieren, es un arte. El viejo arte de crear con otros.